Si existen bienes en Argentina, se aplica el derecho argentino. En el caso de muebles, estamos hablando de inmuebles. Respecto de muebles, se rigen por el derecho del domicilio del causante al tiempo del fallecimiento. ¿Sí? En cuanto a las formas del testamento otorgado en el extranjero, tienen varias posibilidades a las cuales se puede adecuar. Se pueden tomar en cuenta que sea válido conforme las formas del lugar de otorgamiento, del lugar de residencia de la persona o domicilio, por la nacionalidad de la persona o por las formas legales argentinas. Si uno analiza desde estas cuatro perspectivas, de cualquiera de estas cuatro, si la forma se adecúa, el testamento es válido en Argentina. Acá como ejemplo se puso que si un español residente en Argentina hace un testamento en Francia, se deben cumplir algunas de estas formas. O la ley francesa, que es el lugar de otorgamiento, la ley del domicilio, que es la argentina, o la ley de nacionalidad de esta persona, que es la española. Entonces hay siempre una posibilidad de buscar que sea favorable a la validez del testamento. En cuanto al territorio, en principio, el testamento otorgado en el extranjero es válido si se siguieron las formas exigidas en el país donde fue otorgado, o según la ley de la nacionalidad del testador, o las formas legales argentinas. Esto es la aplicación territorial de las formas. El artículo 2473 establece cuáles son las formas cuáles tipos de testamento se aceptan en nuestro derecho. Como les decía, tenemos el testamento hológrafo, que cada uno lo vamos a ir desarrollando. El testamento por acto público, los suprimidos testamentos cerrados y testamentos especiales que les decía, el testamento consular y el testamento aeronáutico. Realmente las formas más habituales que tenemos y que nos llegan en la práctica son los testamentos hológrafos y los testamentos por acto público. La verdad es que los testamentos, hoy por hoy, con la globalización y las posibilidades de comunicación, testamentos consulares, testamentos aeronáuticos, es muy difícil que nos lleguen. Pero tenemos que saber todos que existen y cuál es el procedimiento que tendríamos que seguir en cada caso, ¿no? Los testamentos entonces tienen requisitos intrínsecos, que son el contenido que debe tener el testamento, obviamente que es la disposición de bienes o derechos para después de la muerte del testador, la capacidad del testador, ya ustedes vieron y analizaron qué capacidad tiene que tener una persona para poder testar, y la libertad y espontaneidad para manifestarse. Justamente el tema de las formas lo que busca es garantizar esta libertad y que ninguna persona pueda testar coaccionada, obligada. Esa es la intención, o sea que esas formalidades que se requieren tienen ese fin. Y los requisitos extrínsecos son la escritura, que tiene que ser por escrito, la fecha que tiene que tener y estar firmada. Ya vamos a ir analizando cada uno en particular. Entonces, como les decía, entre los extrínsecos tenemos la escritura, que es lo que hace por definición al testamento, que es un acto escrito. La fecha, ¿para qué nos sirve la fecha? Para poder determinar la capacidad del testador, la ley aplicable, y porque se determina a partir del domicilio del testador al momento de otorgar, para saber si es válida la forma, y la firma,
que la firma, el código hace una referencia que si falta alguna letra o hay una falta de ortografía en la firma, de todas maneras, si es la forma que acostumbran, no va a ser inválido. La realidad es que la mayoría de la gente no hace una firma legible en el cual figura su nombre en forma completa. En general se utilizan signos o símbolos que por ahí no tienen nada que ver en particular con el nombre. Entonces lo que es importante es que se haya empleado la firma que esa persona solía usar y que era el signo de su personalidad. No necesariamente las firmas que no se pueden leer van a nulificar un instrumento. También hay situaciones de seudónimos, como por ejemplo los religiosos, que cuando entran a una orden religiosa cambian el nombre. Nosotros tenemos nuestro Papa, es justamente un caso, ustedes saben que no se llama Francisco, entonces cuando se entra a estas órdenes o en determinados cargos, muta el nombre y sería una especie de seudónimo. Hay un caso en la jurisprudencia francesa en el que en un testamento se reconoció de todas maneras una firma que un obispo firmaba con sus iniciales y el nombre de su ciudad episcopal, JB, obispo de Clermont. Sería lo mismo que si Bergoglio hiciera un testamento y firmara Francisco Papa. En ese caso, al ser conocidos por ese seudónimo, de todas maneras, sería válido, ¿no? Tenemos, por un lado, el principio de libertad de elección de las formas y, por otro lado, el principio de solemnidad del acto. La libertad quiere decir que cualquier persona que no esté afectada por una ineptitud física o intelectual puede testar en cualquiera de las dos formas principales o de las subsidiarias que vimos, sin inconveniente. Es decir, puede elegir, nadie le impone una u otra forma. Va a depender de las características de las personas y del bolsillo que tengan y también de otros temas que ya vamos a ver, elegir, optar por uno u otro. Y el principio de solemnidad es lo que les decía también, todo relacionado en la necesidad de que la declaración de voluntad sea espontánea. Entonces, por eso se exigen las formalidades y solemnidades en el acto testamentario. Las formas, o sea, las solemnidades que están exigidas, tienen que resultar del testamento mismo. Esta es una reiteración de lo que les vengo diciendo. El 2473 dice que la observancia de las solemnidades impuestas debe resultar del mismo testamento sin que se pueda suplir por prueba alguna. Este es el principio de autosuficiencia. Por otro lado, el 2474 nos habla que la inobservancia de las formas para otorgar el testamento causa su nulidad total. Pero si las formas se cumplieron, eso no quiere decir que pueda haber una o varias cláusulas del testamento que sean inválidas. Entonces, por un lado, las formas son indivisibles y si no han sido observadas, producen la nulidad. Pero las cláusulas testamentarias sí son divisibles. La nulidad de alguna no afecta a las restantes. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque puede ser que dentro de un testamento, fundamentalmente este tipo de nulidades se dan en los testamentos hológrafos, que la gente común escribe como le parece y hace instituciones de herederos o legados o lo que fuere, que por alguna situación puedan ser nulos, bueno, no invalida la totalidad del testamento. Siempre que, ya les digo, se respeten las formalidades de cada uno de los tipos de testamento que prevé el código. Vamos a ver ahora el testamento por acto público. Como les decía, este es el testamento más usado
y más caro también, en el cual se da la intervención de un escribano o notario, el testador y hoy por hoy 2 testigos. Antes exigían 3 testigos y en todos estos testamentos especiales que yo les decía, a veces se requerían 5 testigos. Este código establece únicamente la necesidad de que en este acto del testamento público comparezcan 2 testigos. Es imprescindible que comparezcan 2 testigos. Este testamento por acto público también se llama testamento abierto y todos se quedan enterados del contenido. Por eso algunos se resisten o se buscan gente totalmente ajena a la familia o algún amigo que sepan que uno va a guardar el secreto en la medida de que se esté afectando intereses de personas que pudieran sentirse molestas y tomar algún tipo de represalias cuando conocen el contenido del testamento. Muchas veces los padres benefician a uno de los hijos en detrimento de otros, y si eso se sabe en vida, a veces genera muchos disgustos. Entonces, por eso el tema del testamento, al ser así abierto, genera algún tipo de reticencia, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, en principio, pueden utilizarlo las personas que no saben leer o escribir o que circunstancialmente no pueden hacerlo. Uno puede no poder leer por una incapacidad visual transitoria o no poder escribir porque tiene fracturados los dedos. En ese caso, obviamente, no puede hacer un testamento escrito hológrafo en forma personal, pero puede sí dictárselo a otra persona, que en este caso tiene que ser un escribano. El tema de la fuerza probatoria, es decir, al ser un instrumento público, el testamento otorgado por acto público, se asegura la conservación, se asegura el tema de la identidad de la persona que testa y se dice que tiene las mayores garantías para que la declaración sea espontánea, es decir, aquello que yo le transmito al escribano como mi última voluntad es más libre por las formas y por la existencia de testigos que ratifican que realmente es lo que yo quiero, ¿no? Además también dice, evita deficiencias y oscuridades. ¿Por qué? Porque obviamente uno cuando no tiene conocimientos legales puede ser que la redacción pueda dar lugar a dudas o inclusive en generar un instrumento nulo. El escribano tiene la obligación de asesoramiento y de buscar una redacción adecuada a la voluntad de esta persona. Como inconvenientes, se dice que está rodeado de muchas formalidades, puede haber problemas de nulidades, a veces pasa que los testigos no son aptos, que tienen alguna restricción para hacerlo, y en este caso hay una responsabilidad en el asesoramiento del escribano. Por eso da garantías que un profesional esté interviniendo y redactando. No permite guardar el secreto. Esto es lo que les decía, que más de una persona, en este caso como mínimo 3, más todos los que trabajan en la escribanía y transita el instrumento por ahí, se enteran de las disposiciones de última voluntad de estas personas. Y el otro tema es el costo. Obviamente no todo el mundo está en condiciones de afrontar el costo del testamento, en el cual muchas veces tienen en cuenta el valor de los bienes involucrados. Entonces se puede tornar algo muy oneroso
o fuera del alcance de muchas personas. El testador le puede dar al escribano por escrito una minuta de lo que quiere, o bien lo puede hacer en forma verbal para que se lo redacte el escribano en términos adecuados. El testador no puede estar, obviamente, afectado por las incapacidades generales, es decir, todo el tema de los parentescos con el notario, también pueden ser las incapacidades propias, que esto ya lo vieron también, el tema de las incapacidades mentales o las limitaciones físicas o mentales que uno pueda tener. Entonces, en ese caso, el testador no tiene que estar afectado, pero son las mismas incapacidades generales que para cualquier otro testamento. Reiterando entonces, el testador puede dar sus disposiciones escritas o darlas en forma verbal. Ahora bien, el nuevo código, antes se hablaba que no podían testar los sordos, los sordomudos, que no supieran darse a entender por escrito. En este caso el código ya no habla más de sordos y sordomudos, sino que dice que es nulo el testamento cuando el testador es una persona que padece limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral y además no sabe leer ni escribir. En este caso, entonces, no es posible transmitir la voluntad, salvo que se utilice un intérprete. Hay personas que no se pueden comunicar a través de la palabra, no saben leer y escribir, pero sí pueden darse a entender a través de una lengua de señas, por ejemplo. Entonces, si se utiliza un intérprete, en ese caso podría testar, y también podría testar una persona analfabeta, que no sabe, obviamente, leer ni escribir. Al escribano le son aplicables, como les decía, todas las normas que el código habla para los instrumentos públicos en general. O sea, todas las restricciones de vinculación con esta persona que va a testar, siempre con la finalidad de evitar las captaciones de herencia, ¿no? Esa es la finalidad última. Y los testigos también tienen las mismas limitaciones que para los actos públicos en general. En el caso del testamento, les decía, hacen falta 2 testigos que deben, dice el código, asistir desde el comienzo del acto sin interrupción. Pero en la práctica, los testigos, o sea, hay todo un proceso en el cual primero uno le da las instrucciones al escribano, el escribano lo redacta y ahí recién se cita a la escribanía, a los testigos y se hace, diríamos, el acto solemne, pero en los actos preparatorios, obviamente, los testigos no están presentes, ¿no? Lo que les decía de la capacidad del escribano, tiene que ser escribano nombrado por autoridad pública competente, y saben ustedes que los escribanos tienen una competencia territorial, es decir, yo tengo un registro de provincia de Buenos Aires y puedo otorgar actos dentro de la provincia, pero no más allá. Entonces es importante que el escribano que intervenga sea un escribano competente en el lugar de otorgamiento. Es decir, que los escribanos carecen, dice, de fe pública fuera de su distrito notarial. No pueden ser el escribano y sus parientes próximos beneficiarios del testamento. Pero no solo beneficiarios, sino tampoco pueden autorizar, como les decía, un instrumento en el que él, su cónyuge, conviviente o un pariente dentro del 4º grado o 2º de afinidad estén personalmente interesados. El nuevo código ha ampliado las incapacidades y ha incluido al conviviente como formando parte de toda la renovación legislativa, y también ha extendido la prohibición a los parientes hasta el 2º grado de afinidad. Si se viola esta prohibición, el instrumento carece de todo valor,
Antes lo que se hacía era que caducaba el beneficio que hubiera recibido alguna de estas personas en ese testamento. Pero a partir de la reforma, el instrumento testamento carece de validez. O sea, la sanción es mucho más seria. Como les decía, que la firma es un requisito esencial para la validez de cualquier testamento. ¿Por qué? Para distinguirlo de un simple proyecto, porque puede ser que yo haga un borrador de lo que me parezca, pero como una expresión de deseos en la cual todavía no terminé de cerrar mi voluntad. Recién la voluntad quedaría, que yo quiero expresar, quedaría cerrada con la firma. Entonces, por eso es tan importante y es el requisito común a todas las formas de testar. O sea, la firma tiene que estar. En el testamento por acto público se admite la firma, lo que se llama la firma a ruego. Si la persona que va a testar no puede por alguna circunstancia en particular o no sabe firmar, lo puede hacer por él alguno de los testigos. En ese caso, los dos testigos tienen que saber firmar. Si el testador firma, si hay uno de los testigos que no sabe firmar o no puede firmar, no es nulo el acto. Pero les reitero, si el testador tiene alguna dificultad, los dos testigos tienen que saber firmar. De todo esto, obviamente, se tiene que dejar constancia en la escritura y explicar. ¿Por qué? Porque si yo digo que no sé firmar y después se acredita de que yo efectivamente sabía firmar, se puede interpretar de que en realidad no estaba queriendo otorgar el acto. Entonces, para el caso de que el testador no pudiera firmar, hay que expresar las causas. Y eventualmente, ya les digo, llegado el momento, se puede analizar la validez si ahí hubo algún tipo de engaño. Los testigos tienen que ser capaces al momento de otorgarse el acto, es decir, es en ese momento que se evalúa la capacidad. En relación a los actos públicos en general, los que no saben firmar no pueden ser testigos, pero en el tema del testamento hay una excepción y por lo tanto puede ser que uno no sepa firmar. El código también habla en relación a los actos jurídicos en general que si hay un error sobre la idoneidad de los testigos, de todas maneras el testamento es válido, pero para eso se debe gozar lo que se llama posesión de estado de capacidad. Es decir, si una persona externamente y conocidamente es capaz, y yo no sé que tiene algún tipo de restricción o de vinculación, si esto no tiene ninguna influencia y goza de ese estado de posesión, de todas maneras no voy a nulificar un testamento por ese tema, ¿no? Bueno, ¿quiénes no pueden ser testigos de los testamentos? Los ascendientes, descendientes, el cónyuge y el conviviente del testador. ¿Esto por qué? Por la influencia que puedan tener estas personas sobre la voluntad del que va a testar. Tampoco pueden ser testigos los albaceas, tutores o curadores que estoy designando en ese testamento, porque son integrantes del testamento y por lo tanto no pueden ser a la vez testigos. Y tampoco pueden ser testigos los beneficiarios de alguna de las disposiciones del testamento. ¿Por qué? Porque es necesario garantizar la imparcialidad. Si la misma persona que va a ser beneficiaria es la que está presente como testigo, garantizando que no existe ninguna presión y que la decisión de esta persona es libre, entonces en ese caso la presencia de un beneficiario hace de que sea nulo el testamento. Entonces, muchas veces pasa esto de que se restringe la posibilidad de las personas a las que yo puedo recurrir como testigos, porque por las normas generales tampoco pueden ser testigos los dependientes del escribano, los familiares del escribano. Entonces, bueno, hay que buscar por fuera de todo este círculo, ¿no es cierto?
El artículo 309 del Código dice que son nulas las escrituras que no tengan la designación de tiempo y lugar en que sean hechas. Es imprescindible que se sepa la fecha, porque eso es lo que determina la capacidad, los testigos. Entonces se debe especificar en el testamento por acto público el día, el mes y el año en que se otorga el testamento. El lugar, porque también es lo que también marca la competencia del escribano. Es decir, si un escribano es competente en provincia de Buenos Aires y está otorgando un testamento en Santa Fe, por lo tanto, ahí el testamento también es nulo. El nombre de los otorgantes, obviamente, nombre completo, cómo individualizar a todas las personas presentes, la firma de los testigos y la individualización, obviamente, de los testigos, y la firma y el nombre del escribano. Esto es obvio porque la escritura pública solamente puede ser otorgada por el notario. Esto es una reiteración de la filmina anterior, entonces las escrituras deben tener el lugar de otorgamiento, día, mes y año de otorgamiento, nombre y firma del escribano, nombre y firma del testador o firma a ruego en el caso de que no sepa firmar. La causa, como les decía, de por qué no puede firmar, debe explicitar el escribano la causa, el nombre y domicilio y firma de los testigos de uno y del otro, y si no sabe firmar o no puede hacerlo. O sea, hay que especificar todas las situaciones referidas. Podemos pensar en 3 fases dentro de la elaboración de un testamento. Una fase inicial o preparatoria, como les decía, en la cual el testador se manifiesta al escribano su deseo de testar, le da sus instrucciones verbalmente o por escrito para que el escribano redacte. Una segunda fase, que es la redacción de la escritura, en la cual el escribano redacta, y bueno, el testamento es una especie más dentro de cualquier escritura. Entonces, tiene determinadas partes como la comparencia, es decir, quiénes son las personas que comparecen en el acto, la exposición, o sea, el por qué, la parte dispositiva, donde se toman las decisiones, el otorgamiento, que es la fase siguiente que ahora les explico, y la autorización, que es la última, la forma de cierre de este acto. El otorgamiento, en el caso de un testamento, es la parte solemne más importante y es el momento en el cual el escribano, en presencia del testador y de los testigos, lee el testamento, el testador ratifica su voluntad, lo firman el testador y los testigos, todo en un mismo acto. Y el escribano tiene la obligación de hacer una lectura completa del testamento. Una vez que está esta fase de otorgamiento cerrada, el escribano, al poner su firma, está autorizando el testamento. Entonces, primero firma el testador, luego los testigos y por último el escribano, que es lo que se llama la autorización del testamento, que es lo que le da el carácter de instrumento público. Nuevamente acá está que el artículo 2476, que habla que las firmas debe escribírsela tal como el autor acostumbra firmar. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, que habla de los errores de ortografía u omisión de letras no vician necesariamente la firma. Ya les digo que la mayoría de las personas no firman el nombre completo, es decir, hacen un garabato en el cual a veces están incluidos algunas, se puede identificar alguna de las letras del nombre y del apellido, pero no necesariamente. Entonces, no es que tenga que firmar con su nombre manuscrito, sino que de la forma que lo hace habitualmente. El testamento hace plena fe como cualquier instrumento público hasta tanto sea redarguido de falso. Es decir, será atacable con posterioridad si se acreditan algunas de las causas, pero si no, es un instrumento público y por lo tanto es válido.
Cuando alguien participa en un testamento y toma conocimiento del fallecimiento del otorgante, dice que está obligado a comunicarlo a las personas interesadas una vez acaecida la muerte del testador. Bueno, esto lo vemos en muchas películas extranjeras, en la cual el abogado de la familia llama a toda la familia una vez que falleció la persona otorgante y les lee el testamento. Ya lo habrán visto muchísimas veces, ¿no? Acá no es tan formal, pero también a veces no es fácil. El escribano que otorgó el acto no siempre está en conocimiento ni tiene vinculación como para enterarse del fallecimiento de las personas que hicieron un testamento bajo su protocolo. O sea que muchas veces la gente se entera de la existencia de un testamento cuando abre la sucesión. Uno de los pasos obligatorios que tenemos cuando iniciamos una sucesión es pedir un informe al registro de testamentos. Entonces, ahí el registro informa, ¿hay testamento o no hay testamento? Y si lo hay, remite una copia certificada de ese testamento. Pero, bueno, en otras situaciones, el funcionario otorgante podría llamar a la familia y poner en conocimiento de la existencia del testamento por acto público. El idioma del testamento es otro tema que podemos tratar. En el caso de que, en principio, por principio general, todas las escrituras en Argentina tienen que ser otorgadas en el idioma nacional. Pero puede ser que una persona no esté en Argentina y no hable el idioma nacional. Entonces, ¿cómo hace para atestar? Bueno, en ese caso, tiene que hacer una minuta en su idioma, luego un traductor público la traduce y a partir de esos antecedentes, el escribano redacta el testamento en idioma nacional. Entonces, esos son, diríamos, los pasos, y estos instrumentos, que son la minuta firmada por la persona que quiere testar, así como la traducción del traductor público, tienen que quedar incorporados al protocolo. Para el caso, dice el código, de que no exista un traductor público, si hay un intérprete de esa lengua que el escribano acepte, también podría ser válido, porque no siempre se encuentran traductores de todos los idiomas. Entonces, si es de confianza y el escribano considera que la traducción que le va a hacer es adecuada, bueno, procede a confeccionar el acta, el testamento, la escritura pública. Este es un paso a paso, ¿no? El otorgante ignora el idioma nacional, la escritura debe redactarse conforme a la minuta firmada y la minuta está acompañada por la traducción de traductor público o intérprete. Una especie de testamento por acto público es el testamento consular. Está previsto en el artículo 2646 y es un testamento que se hace en un país extranjero por un argentino o por un extranjero domiciliado en la Argentina, ante un, dice el código, ministro plenipotenciario de la República, un embajador, un encargado de negocios o el cónsul, y 2 testigos domiciliados en el lugar donde se otorga el testamento. Son casos poco frecuentes, pero bueno, para ahora que tenemos muchos argentinos viviendo fuera del país, es una alternativa que simplifica eventualmente el día de mañana hacer una validez de un testamento extranjero, otorgado en el extranjero. En este caso, el cónsul o el ministro o lo que fuere, lo tiene que autenticar y rubricar en cada hoja, y lo tiene que remitir al Ministerio de Relaciones Exteriores,
A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo remite al juez civil del último domicilio que haya tenido esta persona en Argentina. Este juez ordena su protocolización con un escribano y el escribano a su vez lo comunica al registro de testamentos. Es decir, la última parte es como la de cualquier testamento hológrafo que ahora vamos a ver. Ahora también la norma dice que si no hay consulado o legación de la República, se puede hacer este tipo de testamento ante un ministro o cónsul de una nación amiga. Obviamente Argentina no tiene representación diplomática en todos los países del mundo y muchas veces los negocios son atendidos por otras repúblicas, naciones amigas. De acuerdo a la época, saben que nuestras naciones amigas van variando. Así que, bueno, no sabría decirles en este momento quién es nuestra nación amiga, pero muchas veces ha sido Brasil, sobre todo. Tienen más cantidad de representaciones por ahí que Argentina, o en algún caso Uruguay, pero muchas veces Uruguay no tiene tantas representaciones como nosotros, porque es un país mucho más pequeño. Pero estaría dentro del concepto de nación amiga. Bueno, y ahora vamos a ver por último el testamento hológrafo. El testamento hológrafo quiere decir escrito entero. Esto quiere decir que es todo escrito de puño y letra del testador. Algunos dicen que debería llamarse testamento autógrafo. Los requisitos son que sea escrito de principio a final de puño y letra del testador. No hace falta escribanos ni testigos. Tiene que tener fecha y firma. Estos, o sea, puño y letra, fecha y firma son los requisitos solemnes para que este testamento sea válido. Las ventajas es el secreto, o sea, nadie más que yo lo sabe, y la forma fácil, económica y cómoda de testar. Yo me siento frente a una hoja, escribo y ya está, o sea, no necesito nada más. Los inconvenientes es que se puede perder, destruir, lo pueden adulterar. Si uno no lo deja, diríamos, a buen resguardo de las personas a las que les pueda molestar esta disposición, puede desaparecer. Ustedes imagínense que de pronto alguien fallece, entra uno de los herederos a su casa, lo encuentra y ve que no ha sido considerado en el testamento, fósforo y desaparece. Bueno, el 2477 dice que el testamento hológrafo debe ser íntegramente escrito con caracteres propios del idioma en que es otorgado. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser en cualquier idioma. Después habrá que hacer, el día que uno quiera hacer efectivo, ejecutar ese testamento, si está en un idioma que no es el idioma nacional, tendrá que hacer la traducción. Fechado y firmado por la mano misma del testador, o sea, siempre tiene que ser la misma escritura. Si existieran agregados por mano extraña, dice el artículo, invalidan el testamento, pero si fueron hechos por orden o con consentimiento del testador. Esto es realmente bastante difícil de acreditar, pero si uno aceptara que cualquier escrito o agregado invalida el testamento, entonces tengo dos opciones cuando lo encuentro. O lo destruyo o le escribo algo encima. Entonces, en ese caso, no estaría rompiéndolo, pero lo estaría invalidando. Por eso, la única forma de invalidar es para el caso de que se pudiera demostrar que esos agregados de mano extraña han sido hechos por órdenes del testador. Ya les digo, algo bastante difícil, ¿no? Entonces, tiene que estar hecha por el mismo testador, toda autografiada, con fecha y firma. Obviamente, el que no sabe escribir o leer no puede hacer un testamento hológrafo.
el testador también puede hacerlo, o sea, no es que invalide esta forma si llama a testigos que presencien la confección de este testamento. También puede pedir a un escribano que lo guarde. Incluso dentro del registro de testamentos hay una división donde se anotan los testamentos hológrafos que están bajo la guarda de determinados escribanos. Es decir, sería una forma intermedia entre el testamento por acto público y el hológrafo puro. Es decir, yo pese a que lo hago en forma hológrafa, se lo doy a un escribano para que me lo guarde. Que seguramente nunca lo vi, pero debe tener un costo, porque el escribano lo que quiere es que lo hagan por acto público. Si está escrito a máquina, no vale como testamento hológrafo ni como nada, porque ya le digo, las formas son dos. Y tiene que estar escrito de puño y letra. El hecho de que esté escrito de puño y letra también, que es íntegramente, permite realmente identificar si es del testador. O sea, que no es solo alguna palabrita o la firma, tiene que estar todo firmado por la misma mano. Y también dice, permite perfilar la capacidad del testador. Bueno, ustedes saben que también a través de la letra a veces se puede revelar algún tipo de incapacidad, ¿no? La fecha debe ser fechado. ¿Y por qué? Por los mismos, lo mismo que hablamos en relación al acto público, porque la fecha determina la capacidad, permite saber si ha sido revocado por otro posterior, porque pueden aparecer varios testamentos hológrafos al mismo tiempo y que sean contradictorios, con lo cual tenemos que ver quién está primero y cuál fue primero y cuál fue después. Y además, ¿por qué? Porque si uno contrae matrimonio después de hacer un testamento, el testamento queda automáticamente revocado. Entonces, en ese caso, es imprescindible conocer la fecha para saber si fue hecho antes o después del casamiento. Bueno, se habla de los caracteres propios del idioma, es decir, que pueden ser de imprenta o pueden ser también manuscritos, y también pueden tener alguna abreviatura en la medida de que se comprenda su sentido, ¿no? Y lo de la firma ya lo hemos visto anteriormente también. El 2478 dice que no es indispensable redactar el testamento hológrafo de una sola vez. Es decir, yo puedo comenzar haciendo una parte y después voy agregando otras. Puede ser que ante cada agregado ponga la fecha y la firma, o que firme y feche al final. Lo que les decía, que no es necesario el uso del idioma nacional en el testamento hológrafo, puede ser cualquier idioma, dialecto o lengua. No se exige la unidad del acto, se puede hacer parcialmente, y no es necesario salvar las correcciones o enmiendas, como en un instrumento público, cuando hay un error se salva, pero en este caso no es necesario, salvo que, bueno, si es un exceso, podría también considerarse que es un proyecto que carece de valor, pero eso habrá que estar a la interpretación del momento. El valor probatorio, bueno, es un instrumento privado que recién a partir de la protocolización que se ordena judicialmente se transforma en un instrumento público. El tema del testamento hológrafo, habla el código cuando está en sobre cerrado. Bueno, esto es el testamento cerrado que hablábamos anteriormente y que hoy por hoy no está legislado. Pero de todas maneras, si uno pone el testamento dentro de un sobre y pone que es el testamento, habrá que ver si lo quieren abrir antes o una vez que está presentado como para iniciarse. Pero cuando uno inicia el juicio testamentario, tiene que acompañar el testamento hológrafo, si lo tiene, ¿no? Y a partir del 2015 es imprescindible que se compruebe la autenticidad de la escritura y la firma del testador mediante pericia caligráfica. Con anterioridad, antes del 2015, no se requería prueba caligráfica.
se requería la declaración de 2 testigos, es decir, juntamente con el testamento que presentábamos, 2 personas declaraban que sí, que conocen que esa era la letra porque habitualmente se escribían cartas o que se la conocen por el trabajo o por lo que fuere. Hoy por hoy realmente bastante poco serio, ¿no? Porque bueno, está bien que antes se escribía mucho más y uno podía tener la posibilidad de recibir cartas de más gente de las que hoy en día recibimos. Es por eso que el nuevo codificador requiere una pericia caligráfica. Ahí tendrán que recurrir a otros instrumentos indubitados y realmente periciar si existe una unidad de escritura y si pertenecen al causante. Recién una vez que se llega a este estadio de que hay una pericia que acredita la autenticidad, el juez manda a protocolizar. El hecho de la protocolización no quiere decir que después no puedan ser impugnadas la autenticidad ni la validez, pero se pone a resguardo este testamento a través de la protocolización en el protocolo del escribano. Acá hay una jurisprudencia que justamente es del año 2016, en el cual se trata de un juicio sucesorio que, diríamos, se abrió antes del 2015. Pese a ello, la Cámara de acá, de la Sala Tercera de la Cámara de Mar del Plata, dice que a partir de la entrada en vigencia del Código, las nuevas normas procesales se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Esto es, a aquellos juicios sucesorios iniciados y no concluidos y que se encuentren pendientes en lo que fuera pertinente y considerando la preclusión de las etapas realizadas. Es decir, que si no se hizo la declaración de los testigos hasta ese momento, se exige la pericia caligráfica para determinar la validez del testamento hológrafo. Seguramente en ese caso habrían cuestionado la necesidad de una pericia, pero porque el testamento y la apertura de la sucesión había ocurrido con el viejo código, pero la Cámara de todas maneras decidió que era necesario la pericia caligráfica. Yo acá les puse para que ustedes vean un testamento hológrafo en el cual tramité yo oportunamente la sucesión, y en este caso, para darle fecha cierta, lo que había hecho este señor es, en la hoja donde redactó el testamento, hizo un sellado. Estas son cosas bastante antiguas probablemente para ustedes, pero antes todos los contratos, para que fueran válidos y tuvieran fecha cierta, había que sellarlos o pagar algún tipo de impuesto a los sellos en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de nuestra provincia, y ponían un sello en la hoja donde después se iba a redactar el contrato o el acto jurídico correspondiente. Entonces, es por eso que este señor utilizó una hoja con un timbrado, que es lo que está en la parte superior, y después desarrolló, instituyó heredero a una persona, ¿no? Es muy simple, por eso les decía que es una forma sencilla de expresar la voluntad, ¿no? Todos los testamentos tienen que estar inscriptos, los testamentos por acto público, en el registro de testamentos de la provincia de Buenos Aires, que fue creado por la ley 9020 del 18. Este registro lo lleva el Colegio de Escribanos, y como les decía, hay distintas secciones: testamentos por acto público, testamentos cerrados y hológrafos, protocolizaciones de testamentos, que esto es cuando las protocolizaciones son cuando están ordenadas por el juez, revocaciones de testamentos, también se inscriben por separado, y las escrituras públicas por las que se nombra tutor con efecto para después del fallecimiento del otorgante. Los escribanos tienen 30 días para comunicar al registro en aquellos actos en los que hayan intervenido. O sea, tiene que ser inmediata la comunicación, y esto es lo que les decía, que cuando se inicia un juicio sucesorio, lo primero que hay que hacer es, una de las primeras diligencias, por las cuales no se puede avanzar ni se llega a ninguna sentencia si no está el informe del registro de testamentos donde diga que si existe o no un testamento otorgado.
Aquí tienen la normativa del registro. Y para cerrar, alguna jurisprudencia que me pareció interesante para que vean un poquito cómo se interpreta en el tema de las formalidades. El tema del cambio de tinta, por ejemplo. Cuando un testamento empieza siendo escrito con una virome azul y termina con una virome negra. Hay un fallo no demasiado viejo, busqué que sean por lo menos de la década del 90, que dice, si el testador inició la redacción del documento con un bolígrafo azul, cuyo trazo se va debilitando hasta desaparecer, ello hace presuponer la vida útil del instrumento y explica que el causante se haya visto obligado a reemplazarlo por uno negro. Se le terminó la tinta. Bueno, en ese caso no podemos discutir la validez porque está escrito en dos colores. Otra situación se da en el caso de un testamento hológrafo hecho en una libreta, una agenda índice, que antes eran bastante habituales, donde anotábamos las direcciones de los contactos y amigos y los números de teléfono. Realmente esto hoy parece prehistórico, pero yo debo tener todavía en mi casa alguna de esas libretas dando vueltas. El testamento escrito dentro de ese libro índice telefónico decía, todo lo mío es de Tomás Farías, seguido de la fecha y la firma. Y antes decía, hasta en el cielo te recordaré. Eres muy romántico. El tribunal entendió que el testamento era válido, pues la exigencia de que el testamento debe ser en un acto separado de los demás escritos o libros del testador debe entenderse en el sentido de separación intelectual y no material. O sea, puede estar escrito en el mismo libro, pero que no tenga que ver con los demás datos que se vuelcan en ese libro. De modo tal que el testamento es válido aunque haya sido escrito en una libreta del testador, pues su redacción demuestra que se trata de un acto autónomo, completamente independiente de los nombres, direcciones y número de teléfonos aportados. Y por último, el tema de la falta de fecha. Otorgar relevancia decisiva a la omisión de consignar el día en que se llevó a cabo el acto de testar, cuando consta el mes y el año, utilizar eso para nulificar el acto como testamento hológrafo, dice el juez, es superponer una mera formalidad a la voluntad última del testador en lo que constituyera su decisión definitiva, lo cual devendría en el solo interés de la ley, transformándose tal rigorismo en una solución disvaliosa. ¿Qué pasa? Puede ser que muchos pongan noviembre del 2020 y no pongan 1, 2, 3. En alguna situación el tema del día puede resultar relevante, pero en otras situaciones no. Entonces, si no hay otro acto, ni hay ninguna que se pueda superponer, ni hay ningún tipo de incapacidades que se pudieran derivar, ni nada, el hecho de exigir de que tenga una fecha exacta, porque la ley así lo dice, es realmente, como dice acá, el solo interés de la ley, o sea, no de respetar la voluntad del testador. No se estarían violando las formas solemnes que establece el código. Entonces, a veces el rigor hay que ver cómo se lo puede interpretar. Obviamente que depende del juez que esté entendiendo en el tema cómo va a ser la solución, cómo va a interpretar, pero ya les digo, existe un principio general de favor testamenti, es decir, siempre hay que estar pensando en una interpretación lo más favorable para su validez. Me pareció interesante, justo buscando, encontré un libro que es Testamento hológrafo y cerrado en braille en el derecho peruano. La verdad, obviamente, no lo estuve, no llegué a mirar nada, pero bueno, fíjense que según todo lo que hemos estado hablando, es dudoso si un testamento escrito en braille, porque el braille es una forma de escritura, no es un idioma. Pero creo yo que pensando en que hay que estar por la validez de los actos, si una persona con discapacidad visual hace un testamento en este tipo de escritura, habrá que analizar su validez, ¿no? Pero la verdad es que en el derecho argentino yo no lo había visto y me llamó la atención el tema de el braille. Bueno, esto sería todo del tema. No escuché a nadie, no sé si alguno tiene alguna duda y si hay alguien por ahí.
Si alguien me quiere preguntar algo, Se cortó toda la clase. no me digas. No, mentira. Suicidio, esto que es terrible para mí estar hablando frente a una pantalla sin saber si hay alguien, la cara que ponen, lo aburrido que están. A veces veo que algunos se van yendo y digo, de esto debe ser muy aburrido. Pero bueno, hacemos lo que podemos de acuerdo al tema. Pero bueno, si les surge alguna duda, siempre pueden interrumpir, esto no es un monólogo, Te así que quiero por hacer una favor, consulta. sí, cómo no. Quizás sea una tontería lo que voy a preguntar, no sé, pero bueno, usted habló de virome azul o negra. ¿Puede, por ejemplo, hacerse el testamento hológrafo en lápiz? Mirá, en la medida de que no muestre signos de que esté borrado, dice que tiene que ser por escrito. O sea, si es Por un eso. lápiz, lo que pasa es que uno piensa, si uno va a hacer un testamento, buscar la forma de perpetuarlo lo más posible. El lápiz tiene más posibilidades de desaparecer o de borrarse que una virome, pero no creo yo que si es escrito en lápiz pueda, Sea un motivo. no, para nulificar un acto, Yo no. tengo Claro. una pregunta, doctora. Sí. Usted la clase pasada dijo que el avalúo de los bienes se toma al momento de la muerte del causante. No, depende de qué situación. Eso no es genérico. ¿Y en qué situación? Pues usted lo dijo, yo lo anoté, y Ah, después, no, no, después lo vi en el código y el código dice que es al momento, el avalúo es al momento de la partición. no. Ahí estábamos hablando, creo yo, de las donaciones. Sí, la Entonces, nación estaba abajo y lo otro que claro, dijo por estaba eso, o arriba. sea, el tema es así. Cuando vos, como adelanto de herencia, te dan una donación, te hacen una donación, cuando vos tenés que evaluar, ¿qué es lo que tenés que evaluar? El estado del bien ese que te donaron al tiempo de la donación. ¿Por qué? Porque puede haberse modificado la situación, pero siempre en nuestro país, en nuestro bendito país, con una inflación brutal, el número definitivo, una cosa es el estado del inmueble y otra cosa es el número definitivo, que siempre va a tener que ser cerca del momento de la partición, porque hoy por hoy, un año, no estamos hablando 10 años, un año, 3 meses pueden modificar sustancialmente los valores. Entonces, ¿cuándo son los valores definitivos? En el momento de la partición. De todas maneras, en cada institución hay diferentes formas de evaluar y diferentes momentos. O sea, tengan en cuenta de leer, diríamos, la letrita chica y por ahí hacerse hasta un cuadro de en cada situación cómo es. Pero el tema es cuándo valúo en el sentido del valor, no del precio. A ver si me entendés mejor. El valor de una propiedad no es lo mismo si está un terreno baldío que si está un terreno edificado. Entonces yo tengo que tomar el valor al tiempo que lo recibí. Pero el precio, si yo tomo el precio al tiempo que lo recibí, imagínate que puede ser 3 pesos hoy. Entonces, al momento de la partición, ese valor tiene que estar actualizado de alguna manera. Pero corresponde que tome el valor como propiedad en el estado en que me lo transmitieron. ¿Me entendés? Sí, ahora No, sí. por la cara Sí, no sí, lo ahora veo. sí, sí, lo entiendo ahora. ¿Me interpretás mejor? Sí, lo interpreto Eso mejor. lo deben haber visto también el lunes con la doctora, con la titular, con Adriana Rotonda, porque en la colación también ahí vuelven a hablar del tema de los valores. ¿Estuviste en la clase? La estoy grabando. Y tengo Bueno, otra duda, sí. porque justo estoy con el tema, un temita de esto y estoy viendo, pues estoy analizando la teoría con la práctica. Y bueno, ahí tienen el caso práctico que tienen, es difícil, no sé cómo van, si lo leíste. No, no, un casito práctico en serio me está tocando. Y estoy No, pero renegando. el caso práctico que tienen para resolver, que antes del 27 creo que es el 27 de noviembre, no es fácil.
Ah, ¿no es fácil? No, yo No, no es no fácil. no lo vi todavía. Bueno, Iré rompiendo la cara. no, porque está bueno que por lo menos lo miren. ¿Por qué? Porque muchas cosas te van a ir surgiendo las respuestas a medida de que van avanzando las clases o vas avanzando en el estudio. Entonces, por ahí no, vos no te estás dando cuenta, te estás perdiendo de relacionarlo, aparte con tu casito práctico que ahora me vas a decir, con el caso práctico que tienen que presentar. Es un supuesto de herencia anticipada que el causante a un heredero le haya dejado una propiedad, pero no originariamente, no derivada. Como originariamente no Sí, derivada. no de la transmisión, no le transmitió de nombre del causante al heredero, sino que el causante compró una propiedad y se la puso a nombre de un heredero. ¿Es un supuesto de herencia anticipada? Y bueno, ahí lo que pasa es que vos tendrías que probar una simulación. Porque si, o sea, vos decís, se lo compró y se lo puso. O sea, la escritura va a decir que compró el que se lo puso, Sí. no el que Ah, puso la plata. Vos me sí, querés decir, el padre puso la plata, pero la casa está a nombre del hijo. sí, 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 Bueno, ahí sí. vos tenés un supuesto de simulación. Si los restantes herederos acreditan que en realidad este heredero era un seco total, que no tenía forma de tener la plata, y vos probás que hubo una transferencia de dinero de parte del padre ese día, el día de la escritura o lo que fuere, pero no es fácil de demostrar. Ah, no, Me no. explico por qué no es fácil de demostrar, porque acá en la Argentina no es todo bancarizado. La mayoría de la gente te saca la plata del colchón. Entonces, ¿cómo demostrás de que el papá tenía $50.000 y que este no tenía posibilidades ninguna de tener los $50.000 y se compró una casa de $50.000? ¿Me entendés? No es fácil. Bueno, sigo. Es Gracias. una obligación moral del que recibió de reconocer que ya recibió algo. Pero bueno, cuando llega el momento todos se olvidan. Sí, no, sí, la pelea. Bueno, pero lean el caso práctico porque ya les digo, no creo que les resulte sencillo, con lo cual está bueno de ir mirando y después cuando van estudiando se acuerden de que lo pueden relacionar con eso, ¿no? ¿Alguien tiene otra consulta o duda? Bueno, si no hay nada más, buenas noches y nos vemos la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Luego.